Bueno muchachos, comenzamos con la segunda parte del tema de los ángulos. Les recuerdo que en el primer video estábamos hablando lo que eran el concepto de ángulo, explicando sus partes, cómo se medía. Les hablaba sobre el transportador, que es la regla especial que se utiliza para medir ángulos. También les mostraba en otro video un ejemplo de cómo conseguirlo en la App Store, un transportador virtual para aquellos que no tengan con qué conseguir o comprar el transportador. Por medio de la tecnología pueden solucionar esa necesidad. Y también les mostraba cómo los medía. Además, terminábamos ese video, el primer video de la primera parte de los ángulos, lo terminamos mostrando y explicando los tipos de ángulos, cómo se clasifican según su medida. Ahora, para esta segunda parte vamos a tratar algunos postulados sobre los ángulos, algunos conceptos que les serán muy útiles en algunos temas de geometría más adelante. Y comenzando en esta parte, vamos a comenzar hablando sobre la adición de los ángulos. Vamos a dibujar acá un ángulo para comenzar. Vamos a comenzar con este primero. Listo. En el postulado de la adición de ángulos dice que la medida de un ángulo se puede calcular por adición y sustracción teniendo en cuenta el siguiente postulado. Si un punto M en el interior de un ángulo PQR figura como la que les voy a explicar, o en su guía la tendrán, entonces se cumple que la medida del ángulo exterior es igual a la suma de la medida de los dos ángulos interiores. Es decir, ojo a esto, la medida del ángulo PQR es igual a la medida del ángulo PQM más la medida del ángulo MQR. Listo. La explicación en la guía está una imagen como esta. Supongan que tienen un ángulo acá y a este ángulo le suman este ángulo, más o menos así. Entonces, ustedes acá tienen un ángulo y acá tienen otro ángulo. Vamos a borrarlo. Así. Listo. Las letras en el diagrama son estas. Ya ustedes saben que el vértice viene siendo este punto acá. Y la letra que representa el vértice es Q. Las demás letras son P, M y R. Entonces, este postulado lo que me está diciendo es, si yo sumo el ángulo MQR, que es este, MQR sería este ángulo pequeño, vamos a suponer que ese ángulo es de 30 grados. Vamos a ir poniéndole valores para que sea más fácil la explicación.
y que este ángulo acá vamos a suponer que es de 80 grados. Vamos a suponer que 85 grados, porque está un poquito menos que 90. Vamos a suponer que este ángulo pequeño es de 30 y este acá de 85 grados. Entonces, este ángulo de 30 representa a MQR. ¿Por qué? Porque está dentro de la unión de M con Q y R. MQR. MQR es el ángulo que encierra los 30 grados. PQM, desde aquí, PQM encierra el ángulo de 85 grados. Si yo sumo la medida de PQM más la medida del ángulo MQR, PQM habíamos dicho que era 85 grados más MQR, que es 30 grados. 85 más 30 vendría siendo 115 grados. ¿Y a qué es igual esto? Al ángulo PQR. La medida del ángulo PQR es igual a 115 grados. A 115 grados. Eso me está diciendo que si yo comenzara a contar desde acá, desde aquí, y yo muevo acá una manecilla desde este lugar, desde donde está R, hasta donde está P, estaría recorriendo 115 grados. O sea, estoy sumando estos dos. Por eso, la medida de 115 grados representa a PQR. PQR. Si yo saco ese ángulo acá afuera, quedaría algo como esto. PQR. Vamos a darlo acá, lo más cortico para que se parezca más a aquel que ilustré. Es como si yo hubiese ilustrado este mismo ángulo acá, solamente que borro o desaparezco el lado que se dirige desde Q a M. Y entonces el ángulo este acá vendría siendo 115 grados. El ángulo PQR lo saqué de la suma de PQM y MQR. A esto se refiere el postulado de la adición de ángulos. Avanzando, encontramos las clases de ángulos según su posición. En este momento voy a borrar, ustedes pueden pausar el video para escribir todo lo que yo vaya diciendo para que les dé tiempo de escribirlo. Si quieren escribirlo, si lo necesitan, pero voy a borrarlo para avanzar. Listo. El siguiente subtema de ángulos, es clases de ángulos según su posición. Y dice que los ángulos se pueden clasificar según su posición o según su medida. Ahora, como estamos hablando de ángulos según su posición, comenzamos con ángulos adyacentes. Un ejemplo de ángulos adyacentes es más o menos como el que teníamos ahorita ilustrado. Por ejemplo, si yo
estos dos ángulos. A, B, C, D. Si yo tengo estos dos ángulos, vamos a suponer que esto es de 45 grados, este es de 70 grados. Aquí la medida no es importante, solamente lo estoy poniendo para ilustrar, no sé, para complementar la ilustración. Pero aquí lo importante es que yo puedo identificar dos ángulos acá. El que está conformado por A, B, D. Y escribo el ángulo ABD. El ángulo ABD y el otro ángulo que es conformado por DBC. DBC. El ángulo DBC. El ángulo ABD y el ángulo DBC son adyacentes. Son adyacentes. ¿Qué significa la palabra adyacentes? La palabra adyacentes hace referencia a dos cosas o a dos objetos que están juntos, que están pegados. En este caso ustedes pueden ver que este ángulo acá está pegado con este. Este ángulo está junto con este de acá. El ángulo DBC está junto al ABD. Están juntos. De hecho, se reconoce que son adyacentes cuando comparten un lado. Recuerden que los lados de los ángulos son las mismas líneas, las mismas rectas o semirrectas. En este caso, el ángulo DBC y el ABD comparten un lado, que es este, el que está aquí en la mitad. La línea o la recta que va desde B a D le sirve a este ángulo y también le sirve a este ángulo. Esta misma línea le sirve a este y le sirve a este. Si dos ángulos comparten una recta o una semirrecta a un lado, entonces son ángulos adyacentes. Ahora, hay un tipo de ángulos adyacentes que son especiales, que son un tipo especial de ángulos adyacentes y son los siguientes, llamados adyacentes por par de línea. Listo. Los ángulos adyacentes por par de línea son aquellos que, siendo adyacentes, se forman sobre una línea recta. Una línea recta. Si ustedes ven acá, esta parte con esta hacen una sola línea recta. Son colineales. Colineales quieren decir que tienen
la misma dirección, la misma dirección, puede ser. Dos líneas o dos semirrectas que no son lineales o colineales pueden ser estas. Si ve que esta está en una inclinación, esta está en otra. Tienen inclinaciones diferentes. Estas tienen la misma inclinación, por lo tanto son colineales. Ahora, volviendo al tema que es ángulos adyacentes por par línea, si yo tengo acá un ángulo y acá otro ángulo, pueden ver que este ángulo se forma también con esta línea y este con la misma línea recta. Ambos ángulos descansan o se forman sobre la misma línea recta. Y a la vez son adyacentes porque están juntos, porque están pegados o porque comparten un mismo lado. Entre ellos dos hay un lado que comparten. Vamos a ponerle acá nombre. Vamos a suponer M, N. P. Entonces, vamos a suponer que esto es 70 grados. Este ángulo es de 70 grados. Vamos a suponer, vamos a suponer 80. Y este de acá, 100 grados. Entonces, el ángulo MNP y el ángulo PNO son adyacentes por par lineal. Los ángulos MNP y PNO son adyacentes por par lineal. No es lo mismo llamar que sean adyacentes a decir que son adyacentes por par lineal. Ya el anterior ejemplo les había mostrado un par de ángulos que son adyacentes, simplemente adyacentes. Pero este es adyacente por par lineal. ¿Por qué es importante especificar esta última parte, que sea por par lineal? Porque si ustedes se dan cuenta acá, la suma de este ángulo más este ángulo, cuando ustedes tienen dos ángulos que son adyacentes por par lineal, la suma de esos dos siempre va a ser 180 grados. La suma de 100 más 80, 180 grados. Un ángulo de 180 grados, la suma de ellos dos. Y recuerden de la primera parte del primer video de ángulos, que todo ángulo de 180 grados es llamado ángulo llano, que es cuando tienes una línea recta, así, o dos rectas colineales. Esto es lo especial de los ángulos adyacentes por par lineal, que la suma de los dos ángulos
sería 180, demostrando así que es un ángulo llano, la suma de ellos. Listo. Avanzamos. Ahora para conocer los ángulos opuestos por el vértice. Opuestos por el vértice. Listo. Para esto, miren lo que voy a hacer. Voy a trazar simplemente dos líneas, dos rectas que se van a cruzar. Una línea larga se cruza con otra. Y al cruzarse forman varios ángulos. Forman un ángulo acá, en esta esquina, un ángulo acá, un ángulo acá y un ángulo acá. Aquí, donde se cruzan, donde se unen todas estas semirrectas, va a quedar un vértice. Se le puede poner cualquier letra, cualquier vamos a llamar acá P. Al vértice vamos a llamarlo Q, el vértice. P, Q, R, S, T. Listo. Voy a bueno, vamos a dejar la Q todavía ahí. Ya les especifiqué, ya nos dimos cuenta que al cruzar estas dos rectas o al unir estas cuatro semirrectas acá con un mismo vértice, esta semirrecta que va desde el vértice Q a la T es colineal con esta que va de Q a R. Por lo tanto, se puede tomar o se puede considerar como una sola línea recta. Lo mismo con estas dos, son colineales también. Por lo tanto, se puede considerar como una línea recta. Por eso al principio les decía que solamente iba a graficar dos líneas rectas que se cruzaban. Cuando pasa esto, estos ángulos que son opuestos, este que está arriba y el que está abajo, terminan siendo iguales. Terminan siendo iguales. Un ejemplo de eso puede ser como esto. Vamos a hacerlo con esto. Si ustedes tienen acá cruzado dos marcadores o dos líneas, supongan que son dos líneas, están viendo que el ángulo de arriba y el de abajo son bastante amplios, pero si yo hago esto, se van volviendo pequeños, el ángulo de arriba y el de abajo se van cerrando, se van cerrando, se abren y se cierran al mismo tiempo, el de arriba y el de abajo. O sea, este ángulo de acá y este ángulo de acá les pasa lo mismo a medida que yo muevo. Si el de arriba se cierra, el de abajo también se cierra. Si el de arriba se abre, el de abajo también se va abriendo. Por lo tanto, son correspondientes, son iguales. Por ejemplo, si yo digo que el ángulo de arriba es de 110 grados, el de abajo debe ser igual de 110 grados.
lo tanto, yo puedo decir que el ángulo PQR, el ángulo PQR y el ángulo TQS, son opuestos por el vértice. El ángulo PQR y TQS son opuestos por el vértice. Ahora, ¿qué pasaría con este y este? El ángulo SQR y el ángulo TQP. Lo mismo, estos dos son iguales, tienen la misma magnitud y se puede decir que son opuestos por el vértice, que también son opuestos por el vértice. Entonces, cuando dos ángulos son opuestos por el vértice, ya saben que tienen la particularidad que son del mismo tamaño. Si son opuestos por el vértice, tienen el mismo tamaño. Listo. Ahora vamos a pasar por último, a dos tipos o dos postulados sobre los ángulos que son bastantes utilizados en tu concepto. Estos dos últimos que vamos a ver, bastante tratado y es algo que deben tener bastante en cuenta, que es los ángulos complementarios y ángulos suplementarios. Voy a poner por acá ángulos complementarios y suplementarios. Listo. Los ángulos complementarios y suplementarios tienen que ver o están relacionados con todos estos anteriores que acabamos de ver, con todos estos postulados, estos conceptos que vimos anteriores sobre. Está relacionado con la suma de ángulos, está relacionado con ángulos adyacentes, pero tienen la diferencia en esto. Listo. Supongamos, vamos a comenzar con el complementario. Supongamos que acá tengo un ángulo de 60 grados y acá un ángulo de 30 grados.
dos ángulos son complementarios si la suma de sus medidas es 90. Ahora, si yo sumo dos ángulos y me dan 120, no pasa nada, no es complementario. Pero si en este caso, como en este caso, 60 más 30 me da exactamente 90 grados, entonces estos dos ángulos son complementarios. Vamos a ponerle nombre a esto. A, B, C, D. Entonces, el ángulo ABD, el ángulo ABD, que es el de 30, y el ángulo DBC, el ángulo DBC, son complementarios. Por el simple hecho de sumar 90 grados. Si los ángulos fueran de 45 y 45, la suma de 45 más 45 da 90. Entonces serían dos ángulos complementarios. Si fuera 20 más 70, que da 90 exactamente, entonces los ángulos son complementarios. Si un ángulo suma 11 y el otro 80, 80 más 11 es 91, entonces ya 91 no es lo mismo que 90, entonces ya con ser diferente de 90 no es complementario. Pero si suman exactamente 90, sí son complementarios, como en este caso. El suplementario es algo parecido, pero la suma de los dos ángulos tiene que dar 180. En el complementario, la suma tiene que dar 90 grados. En el suplementario, 180. Aquí vamos a poner listo. Vamos a suponer que este ángulo es de 120 grados y este de acá 60 grados. Como la suma de 120 y 60 grados son 180 grados, entonces estos dos ángulos serían suplementarios. Estos serían complementarios y esto, por sumar 180, serían suplementarios. Entonces el ángulo EFH, el ángulo EFH y el ángulo HFG son suplementarios. Entonces, ya hemos visto la suma de ángulos, ya hemos visto los ángulos adyacentes por par lineal, los ángulos opuestos por el vértice, los ángulos complementarios y los ángulos suplementarios. Ya saben que la suma de los ángulos complementarios debe dar exactamente 90 grados y la suma de los ángulos suplementarios debe dar exactamente 180 grados. Dos ángulos complementarios, dos ángulos suplementarios.
A partir de esto ya deberían estar capacitados para resolver los ejercicios de clasificar los ángulos según su posición de sus lados, clasificar o hallar los ángulos complementarios o el ángulo, por ejemplo, en un ejercicio que les dice cuál es el valor de alfa en cada figura. Por ejemplo, si ustedes les pusieran acá, sí, un ángulo suplementario, y aquí les pusieran alfa, o sea, como si fuera una letra, una incógnita. Cuando ustedes vean una letra o un símbolo, es una incógnita, o sea, es para que ustedes digan entonces cuál es el valor de alfa. Si ustedes saben que este ángulo, que la suma de esos dos ángulos tiene que ser suplementario, ¿cuánto le falta a 120 para llegar a 180? Le falta 60, entonces ustedes deberían poner alfa debe ser igual a 60 grados para que pueda ser complementario con el 120. Cosas así están en el taller. Lo mismo, hay otros ejercicios que son suplementarios, que en vez de ponerle el valor a los dos ángulos, le ponen uno y acá le ponen un símbolo como beta, hallar el valor de beta. Entonces, para que sea un ángulo complementario, ¿cuánto le falta? 60 para llegar a 90. Pues ustedes deben de decir entonces que el ángulo que hace falta por definir tiene que ser o medir 30 grados para que sea complementario con este. Así como hay otros ejercicios que tienen varias incógnitas, ustedes tienen que ya saber que los ángulos opuestos son del mismo tamaño, que la suma de todos los ángulos, por ejemplo, voy a borrar acá y voy a hacer un último ejemplo. Recuerden que yo les había dicho, lo pueden ver en el video de la primera parte de ángulos, que el giro completo o la suma de todos los ángulos que puede medir un transportador es de 360 grados. Por ejemplo, si yo tuviese esto así y a mí me dijeran que este ángulo mide 140 grados, entonces debo hallar el valor de este, el valor de este y el valor de este. A este le ponen alfa, a este le ponen beta y a este le ponen rho, algo así. Esas son las letras del abecedario griego, del abecedario griego. Entonces, yo tengo que decir acá, fácilmente ya nosotros sabemos que estos dos ángulos son opuestos por el vértice. Por lo tanto, yo puedo ya deducir que este ángulo es del mismo tamaño que este. Por lo tanto, yo puedo decir que beta es igual a 140 grados. Algo que tienen que tener en cuenta es que la suma de todos los ángulos, cuando ustedes tengan un giro completo, por ejemplo, así como este, que está cubriendo todos los ángulos, todo un giro completo, como si fuera un círculo, así, es 360 grados. La suma de todo un giro completo es 360 grados. Por lo tanto, si ya yo tengo acá 140 y aquí tengo 140, entre estos dos, la suma de estos dos tiene que estar lo que me hace falta para llegar a 360. ¿Cómo? Esto lo pueden hacer así.
160 grados, menos estos 140 que ya nos los dio el ejercicio, menos los otros 140 que ya deducimos. 360 menos 140 menos 140, eso sería 80 grados. Entonces nos hace falta definir 80 grados. 80 grados entre estos dos ángulos que son iguales. Si son iguales, se supone que entonces la suma de estos dos me tiene que dar esto que me hace falta, 80. Y para que dos ángulos iguales me sumen 80, es porque uno vale 40 y el otro vale 40. 40 más 40 para que me dé 80. Por lo tanto, yo puedo deducir entonces que alfa es 40 grados y ρ también. Y así ya habré definido el valor de todos los ángulos. Ejercicios como estos tienen en el taller. Bueno muchachos, hasta que queda este video, que estén muy bien.